Islam. El Islam, en árabe. Al-Islam es una religión abrahámica monoteísta que establece como premisa fundamental, Shahada, para sus creyentes que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. La palabra árabe castellanizada como Alá significa Dios y su etimología es la misma de la palabra semítica El, con la que se nombra a Dios en la Biblia y la Torá. El Islam enseña que Dios es misericordioso, todopoderoso y único, y ha guiado a la humanidad a través de profetas, escrituras reveladas y signos naturales. Las principales escrituras del Islam son el Corán, que se cree que es la palabra textual de Dios, así como las enseñanzas y prácticas, Sunnah, en los relatos tradicionales, Hadís, de Mahoma, c. 570-632. 9 es la segunda religión más grande del mundo, tras el cristianismo y la que tiene mayor crecimiento en términos de seguidores, quienes se estima alcanzan 1.900 millones, aproximadamente el 25% de la población mundial. Los eruditos islámicos definen al Islam como la sumisión a Dios el Altísimo a través del monoteísmo, la obediencia y el abandono de la idolatría, es decir, la versión completa y universal de una fe primordial que fue revelada muchas veces antes a través de profetas como Adán, Abraham, Moisés y Jesús. Los seguidores del Islam se denominan musulmanes, del árabe muslim, que se somete. Creen que Mahoma es el último de los profetas enviados por Dios y sello de la profecía. El libro sagrado del Islam es el Corán, que según los musulmanes fue dictado por Alá, Dios, a Mahoma a través de Jibril, el arcángel Gabriel, y es, en árabe, considerado por ellos como la revelación final e inalterada de Dios. Se acepta como profetas principalmente, pero no limitándose, a Adán, Noé, Abraham, Moisés, Salomón y Jesús, llamado Isa, al que el Corán reconoce como el Mesías, la palabra de Alá, su verbo, Sura 5, n 169. Además del Corán, se aceptan también como libros sagrados la Torá, el Pentateuco de los cristianos, los Salmos y el Evangelio. Al igual que otras religiones abrahámicas, el Islam también enseña un juicio final con los justos recompensados en el paraíso y los injustos castigados en el infierno. Los conceptos y prácticas religiosos incluyen los 5 pilares del Islam, que son actos de adoración obligatorios, así como el seguimiento de la ley islámica, Sharia, que toca prácticamente todos los aspectos de la vida y la sociedad, desde la banca y el bienestar hasta las mujeres y el medio ambiente. Las ciudades de la Meca, Medina y Jerusalén albergan los 3 lugares más sagrados del Islam. Desde un punto de vista histórico, el Islam se originó a principios del siglo XX en la península arábiga, en la Meca. Y en el siglo XX, el califato omeya se extendía desde Iberia en el oeste hasta el río Indo en el este. La Edad de Oro islámica se refiere al período que tradicionalmente data del siglo XX al siglo Xili, durante el califato abasí, cuando gran parte del mundo históricamente musulmán estaba experimentando un florecimiento científico, económico y cultural. La expansión del mundo musulmán involucró varios estados y califatos como el Imperio Otomano, el comercio y la conversión al Islam por actividades misioneras, da'wah. La mayoría de los musulmanes pertenecen a una de 2 denominaciones, sunitas, 85.190%, o chiitas, 10.115%, y constituyen la mayoría de la población en 49 países. Las diferencias entre sunitas y chiitas surgieron del desacuerdo sobre la sucesión de Mahoma y adquirieron un significado político más amplio, así como dimensiones teológicas y jurídicas. Alrededor del 12% de los musulmanes viven en Indonesia, el país de mayoría musulmana más poblado. 31% vive en el sur de Asia, 20% en Oriente Medio, África del Norte y 15% en África subsahariana. También se pueden encontrar importantes comunidades musulmanas en América, China y Europa. El Islam es la religión principal de más rápido crecimiento en el mundo. Etimología y significado. En árabe, Islam árabe, lit.
Aceptar, rendirse o someterse a Dios es el sustantivo verbal que se origina en el verbo aslama, de la raíz trilitera SLM, que forma una gran familia de palabras, en su mayoría relacionados con los conceptos de integridad, sumisión, sinceridad, seguridad y paz. Así, el Islam representa la aceptación y sometimiento ante Dios. Los fieles deben demostrar su sumisión venerándolo, siguiendo estrictamente sus órdenes y aboliendo el politeísmo. En palabras del arabista Pedro Martínez Montaves, se dice habitualmente que Islam significa sumisión total a Dios, lo que es indudablemente cierto, aunque no es menos cierto que ello corresponde a la traducción de solo una parte de la palabra. Queda una segunda parte por traducir, atendiendo a la raíz lingüística de la que deriva, que cubre el campo semántico del bienestar, de la salvaguarda, de la salud, de la paz. Quiere esto decir, sencilla y profundamente, que el creyente se somete a Dios, se pone en sus manos, porque tiene la seguridad de que así se pone a salvo. Obsérvese también que Islam y Salam, que es como en lengua árabe se dice paz, son términos hermanos, al derivar ambos de la misma raíz. La palabra está dada por numerosos significados en el Corán. En algunos versos, ayat, en español aleyas, la calidad del Islam como una convicción interna es acentuada. A quien quiera que Dios se desee dirigir, él ampliará su pecho al Islam. Otros versos conectan la palabra Islam y DN, traducido usualmente como religión o fe. Hoy, he perfeccionado su religión, DN, para usted. He completado mi bendición sobre usted. He aprobado el Islam para su religión. Todavía, algunas facciones describen el Islam como una acción de devolver a Dios, más que solamente una afirmación verbal de fe. Con frecuencia se confunden los significados de palabras o términos como árabe, musulmán o maometano, islámico e islamista, que tienen significados distintos. Para aclarar los significados de estas palabras pueden consultarse diversas referencias bibliográficas. Doctrina del Islam. Los pilares del Islam según el sunismo son 5. El testimonio o shahada, primer pilar del Islam, reza: no hay dioses, solo Dios, principio suficiente, y Mahoma es su profeta, el último. La oración o salat, realizada 5 veces al día, del alba, del mediodía, de la media tarde, del crepúsculo y de la noche, orientada hacia la Meca, la mezquita sagrada, y la oración comunitaria de los viernes en la mezquita, presidida por el califato. El asaque, la limosna obligatoria, es una obligación económica imponible sobre bienes privados en beneficio de un grupo específico de personas en un momento determinado. Por ejemplo, en valores monetarios, la cantidad mínima para pagar el asaque es si se posee durante un año 85 g de oro o su valor equivalente en billetes o monedas, y si la persona no la necesita, tiene que pagar el 2,5% de ella a las personas que merecen el asaque. El ayuno aún, en el mes de Ramadán, el 9º según el calendario lunar islámico, el cual consiste en la abstención de ingesta de cualquier índole y el contacto sexual hasta la puesta del sol. Este principio estará dispensado por motivos de salud, edad, embarazo o viaje, debiendo compensarse su no cumplimiento con ayuda equivalente a un necesitado o el ayuno en otro momento del año. La peregrinación o hajj a la mezquita santa de la Meca, con mayor precisión a la Kaaba, considerada por los creyentes como el primer santuario monoteísta, erigido por Adán mismo y reconstruido por Abraham e Ismael, al menos una vez en la vida, mientras exista la bonanza de medios para ello. El modo de vida islámico se encuentra basado en una relación personal entre Alá y el creyente, siguiendo a la Sharia, en donde la intención será el rasgo fundamental que rija todas las acciones del mismo. Según la opinión de Chita, las ramificaciones de la religión, siguiendo la clasificación más utilizada, la religión se ramifica en el rezo, oración, el ayuno, el Hajj, quinto, la limosna obligatoria, zakat, la peregrinación, ahí, el esfuerzo en el camino de Dios, yihad, el ordenar el bien, consiste en orientar y disuadir a la gente para que mantenga una conducta correcta que conduzca a la prosperidad tanto individual como social. El
Prohibir el mal consiste en reprobar las malas acciones de la gente o evitar que las cometan. La amistad consiste en amar, seguir y obedecer a Dios, al profeta Mahoma y a su Ahlul Bayt, familia, y amar y ser amigos de todos aquellos que los aman, siguen y obedecen. La exoneración consiste en rechazar y alejarse de los enemigos de Dios, del profeta Mahoma y de su Ahlul Bayt, familia. Yihad. La yihad, en árabe, jihad, significa esfuerzo y lucha en el camino de Dios, inglés o al francés. Yihad es considerada el sexto pilar de Islam por una minoría de autoridades musulmanas. Yihad en su sentido más amplio, es definido clásicamente como el poder extremo de alguien, esfuerzos, habilidades, o la capacidad en contienda con un objeto de desaprobación. Dependiendo del objeto, que suele ser un enemigo visible, y los aspectos cotidianos de uno mismo, las diferentes categorías de la yihad son definidas. Cuando es usada sin justificación alguna, es entendida en su aspecto militar. También se refiere a los esfuerzos de un fiel por lograr la perfección religiosa y moral. Hay dos clases de yihad. La yihad menor, que consiste en la defensa ante el ataque del enemigo. La yihad que llevó a cabo el profeta fue en defensa de la comunidad islámica, que era atacada encarnizadamente por los enemigos. La yihad mayor, que es la lucha en contra de nuestro ego, defectos y bajas pasiones. La defensa del Islam, de los musulmanes o de sus países frente al enemigo externo, puede efectivamente adquirir el carácter de lucha militar o guerra santa, y así se halla en el Corán, donde se anima a combatir contra los infieles si el Islam resulta atacado. Combate en el camino de Dios a quienes te combaten, pero no seas el agresor. Dios no ama a los agresores. Mátalos donde los encuentres, expúlsalos de donde te expulsaron. La persecución de los creyentes es peor que el homicidio. No los combatas junto a la mezquita sagrada hasta que te hayan combatido en ella. Si te combaten, mátalos. Esa es la recompensa de los infieles. Si dejan de atacarte, Dios será indulgente, misericordioso. Corán, Sura 2, 190-192. Chiismo. La teología del chiismo contiene 5 principios de la religión y además de los 3 de los sunitas creen en 2 otros, es decir, Tauhid, monoteísmo, Nubuá, profecía, Ma'ad, el día de la resurrección, y Mamá, liderazgo, Adl, justicia. La unicidad de Dios. Tauhid. En la cosmovisión islámica la creencia más importante es la creencia en un Dios único. Nubuá significa profecía. Dios eligió a algunas personas para guiar a los seres humanos, a quienes envió a título de sus mensajeros. Imamá significa liderazgo y tutela, ya sea en los asuntos religiosos o mundanales sobre las personas, en sucesión al profeta del Islam. Adl, justicia. Los chiitas creen que hay bien intrínseco o el mal en las cosas, y que Dios les manda a hacer las cosas buenas y se prohibió el mal. Yaum al-Qiyamah, día de la resurrección, es la creencia en la resurrección de los muertos y la vida después de la muerte. Es una de las creencias religiosas generales fundamentales y en especial del Islam. Sunismo. Según el sunismo, la doctrina islámica tiene 5 pilares en su fe que forman parte de las acciones interiores de los musulmanes. Los pilares principales son: la profesión de fe, es decir, aceptar el principio básico de que solo hay un Dios y que Mahoma es el último de sus profetas. La oración. El zakat a saque, traducido a veces como limosna, es decir, compartir los recursos con los necesitados. El ayuno en el mes de Ramadán, en el cual no se come por un mes desde el rezo Fajr, comienzo del amanecer, hasta el rezo Magreb, puesta del sol. La peregrinación a la Meca, para quien pueda, al menos una vez en la vida. A los 5 pilares de la concepción suní añaden algunos el 6º pilar del yihad, esfuerzo en defensa de la fe. En términos estrictamente religiosos, se entiende fundamentalmente como un esfuerzo espiritual interior de cada creyente por vivificar su fe y vivir de acuerdo con ella. A esto se le llama yihad mayor, mientras que existe un yihad menor que consiste en predicar el Islam o defenderlo de los ataques.
De este último concepto nace la idea de yihad como lucha o guerra que se ha popularizado en todo el mundo. Además, conforme al Corán, todos los musulmanes tienen que creer en Dios, sus ángeles, sus libros, sus profetas, la predestinación y en la próxima vida. Dios. La creencia en la existencia de Dios es un principio común entre todas las doctrinas divinas, y básicamente, la diferencia sustancial y fundamental entre una persona religiosa, cualquiera sea la doctrina que practique, y un individuo materialista, radica en esta cuestión. Dios en el Corán se nombra a sí mismo como Alá, nombre derivado de la raíz semítica El. Aunque el término es conocido en Occidente como referencia al Dios musulmán, para los hablantes en árabe, de cualquier religión, incluidos cristianos y judíos, se emplea como referencia a Dios. La creencia en Dios dentro del Islam consiste en 4 aspectos. En su existencia. Esto primeramente por guía del Creador a su siervo, posteriormente por evidencias del instinto natural del ser humano, la razón, los sentidos, signos en la creación y como prueba principal, los textos sagrados, en que Él es el único, en sus actos y dominio de este universo, es decir, el único creador, sustentador, soberano, etc. En que Él es la única divinidad y sustentador de las cualidades divinas, por lo tanto solamente Él es el merecedor de la adoración, en sus nombres y atributos. Consiste en afirmar de Dios lo que ha afirmado de sí mismo en el Corán o a través del profeta Mahoma, sobre sus nombres y atributos divinos, sin distorsión, negación o asemejarlo a algo de este mundo. Dado que se trata del mismo Dios de cristianos y judíos, las cualidades que los musulmanes le atribuyen son básicamente las mismas que le atribuyen aquellos, pero hay diferencias considerables. Es reseñable, sin embargo, que el Islam, a semejanza del judaísmo pero alejándose del cristianismo, insiste en su radical unidad, tawhid, es decir, que es uno y no tiene diversas personas, como afirma en cambio la mayoría de las corrientes cristianas con el dogma de la Trinidad, en su carácter incomparable e irrepresentable. El Islam se refiere a Dios también con otros 99 nombres, que son otros tantos epítetos referidos a cualidades de Dios, tales como el Clemente, Al-Ram, el Apreciadísimo, Al-Hajj, el Creador, Al-Khaliq. El conjunto de los 99 nombres de Dios recibe en árabe el nombre de Al-Asmaul Husna o los más bellos nombres, algunos de los cuales han sido utilizados asimismo por cristianos y judíos, o han designado a Dios desde la Arabia preislámica. Algunas tradiciones afirman que existe un 100º nombre que permanece incognoscible, que es objeto de especulaciones místicas, y que se define en ocasiones como el nombre inmenso, Ismal, Asam, o como el nombre de la esencia, figura que existe igualmente en el judaísmo, y que ha tenido una gran importancia en el sufismo. Otras veces, se utiliza simplemente la palabra Rab, Señor. Mahoma dijo que Dios tenía 99 nombres. En este versículo del Corán se mencionan algunos. Es Alá, no hay más Dios que Dios, el conocedor de lo oculto y de lo patente. Es el compasivo, el misericordioso. Es Alá, no hay más Dios que Dios, el Rey, el Santísimo, la paz, quien da seguridad, el custodio, el poderoso, el fuerte, el sumo. Gloria a Alá. Está por encima de lo que le asocian. Es Al, el creador, el hacedor, el formador. Posee los nombres más bellos. Lo que está en los cielos y en la tierra lo glorifica. Es el poderoso, el sabio. Corán 59, 22, 24. La palabra Al está en el origen de algunas palabras españolas como ojalá, nota 1, la OLLH, si Dios quiere. En cuanto a la etimología de las palabras Ole y Ala, el etimólogo Joan Corominas les atribuye un origen de creación expresiva por su similitud con otras expresiones francesas, inglesas y alemanas, mientras para el arabista Emilio García Gómez Ole, derivaría de la exclamación musulmana Guaya, por Alá o por Dios. Monoteísmo contra politeísmo. Monoteísmo significa la creencia en la unidad de Dios en todos los conceptos. Él es uno en esencia. Él es el único creador. Él es el único que dirige el mundo. Solamente Él merece la adoración y veneración.
y Él es uno en muchos otros aspectos. Todos los eruditos islámicos dicen que la orden más importante que Dios da al hombre es que éste reconozca su absoluta unicidad, en árabe, Tawhid, y esto significa que lo adore únicamente a Él, y esta adoración no es válida excepto del monoteísta. 65. Por lo tanto, Mahoma divulgó su mensaje entre hombres que tenían diferentes tipos de adoración. Algunos adoraban ángeles, otros adoraban profetas y hombres piadosos, otros adoraban árboles, piedras, y entre ellos había quien adoraba al sol y a la luna. A todos ellos el profeta les reprendió sus actos invitándolos al Islam sin hacer distinción alguna. Oh, humanos, adorad a vuestro Señor, quien os creó a vosotros y a quienes os precedieron, para que así seáis piadosos. Él hizo de la tierra un lugar habitable para vosotros y del cielo un techo, e hizo descender la lluvia del cielo con la que hace brotar frutos para vuestro sustento. No asociéis, pues, copartícipes a Alá, siendo que sabéis que Él es el único creador. Corán 2, 21, 22. Di: Él es Alá, la única divinidad. Alá es el absoluto de quien todos necesitan, y Él no necesita de nadie. No engendró, ni fue engendrado. No hay nada ni nadie que se asemeje a Él. Corán 112, 1, 4. La mayoría de los versículos del Corán sobre esta materia enfatizan la unidad de Dios con respecto a la creación, las órdenes, la dirección del mundo, y el culto. Primero llaman la atención del hombre al hecho de que solamente Dios es el creador del mundo. Solamente Él tiene la autoridad soberana sobre Él mismo. Luego extraen la conclusión de que solamente Él merece ser adorado. La prohibición más seria en el Islam es considerada como politeísmo, en árabe, shirk, y los actos siguientes son considerados como tal: tomar intermediarios ante Dios, suplicarle a los profetas, muertos o santos, las supersticiones, utilizar amuletos, piedras o talismanes para alejar el mal, sacrificar para otro que no sea Dios, la magia, consultar a divinos, la astrología, pedirle a cualquier tipo de imagen o estatua, jurar por otro que no sea Dios, hacer actos de adoración para aparentar, pedirle a Mahoma, etc. No invoques, en lugar de invocar a Alá, lo que no puede beneficiarte ni dañarte. Si lo hicieras, entonces serías de los impíos. Si Alá te aflige con una desgracia, nadie sino Él podrá librarte de ella. Si Él te desea un bien, nadie podrá oponerse a su favor. Se lo concede a quien Él quiere de sus siervos. Él es el indulgente, el misericordioso. Corán 10, 106, 107, 71. Alá no perdona que se le asocie nada a Él, pero fuera de ello perdona a quien le place. Quien asocie algo a Alá comete un pecado grave. Corán 4, 48, 72. El Corán refuta la teoría de la pluralidad de dioses de la siguiente manera: Dios no ha adoptado un hijo ni hay otro Dios junto a Él. Si así fuera, cada Dios se habría atribuido lo que hubiera creado y unos habrían sido superiores a otros. Gloria a Dios, por encima de lo que le atribuyen. Él es el conocedor de lo oculto y de lo manifiesto. Exaltado sea de lo que le asocian. Corán 23, 91, 92. Si el mundo fuese a tener más de un creador, las relaciones subsecuentes estarían limitadas a asumir una de las siguientes formas: que cada uno de ellos tuviera autoridad soberana en una parte del mundo, por ejemplo, en la parte que él mismo creó. En este caso, las distintas partes del mundo tendrían distintos sistemas totalmente independientes uno del otro. Pero nosotros vemos que todo el mundo tiene un sistema compacto, único, interrelacionado. Que uno de los creadores y Dios regional tuviera una posición superior a la de todos los otros, para de esta manera mantener un tipo de coordinación y armonía general. En este caso, el que ejerce la autoridad suprema sería el real soberano de todo el mundo, y todos los otros serían solamente sus funcionarios. Esta alternativa desemboca en el monoteísmo. Que cada uno de estos dioses tuviera autoridad sobre el mundo y fuera libre de actuar independientemente y dar órdenes como le plazca. En este caso habría un caos y confusión total y no habría ninguna ley ni orden, como dice el Corán.
Si hubiera en ellos, los cielos y la tierra, otros dioses además de Dios, se corromperían sin duda. Gloria a Dios, Señor del trono, por encima de lo que le atribuyen. Corán 21, 22.